Hola, bienvenidos al canal de las chicas Brit. Hoy, como veis, estamos muy acompañadas, Martina y yo. Hoy tenemos un montón de personajes aquí, desnudos. Pero ya os explicaré qué significa eso. De momento, Martina, no está, que es muy mona, pero no habla. Martina, la de carne y hueso, nos ha buscado una frase del gran Stephen King, que dice: el objetivo de la narrativa no es la corrección gramatical, sino poner cómodo al lector, contar una historia y, dentro de lo posible, hacerle olvidar que está leyendo una historia. Y eso es gracias a los personajes. Hoy vamos a hablar del identikit. Comenzamos. ¿Qué es el identikit? El identikit es una breve biografía del personaje del que se va a hablar. Es decir, cuando el escritor va a hacer una historia, escoge, pues como un director de cine, los personajes, ¿no? Hace un casting y escoge los personajes. Quiero este personaje, para mi historia quiero este personaje. Quiero esta y esta, ¿no? Por ejemplo. Buenísima, ¿eh? De la muerte esta, es preciosa. Mi preferida esta, que es la del pelo azul. Pues tú escoges el personaje, pero el personaje está desnudo. Está vacío, hueco. ¿Es plástico? No hay más. Pues esto le ocurre a los escritores, encuentran que su personaje hay que vestirlo. ¿Con qué lo visten? Pues con una personalidad, con un carácter, con una breve biografía. ¿Qué más le ponen? Una psique, un mundo interno. También necesitarán saber en qué sitios y en qué atmósferas se han movido esos personajes y si tienen algún rasgo peculiar. Un defecto físico, un defecto en el habla, un defecto de carácter acentuado. Todo eso es el identikit para realizar un personaje potente para la obra, muy potente. En la novela actual hay personajes muy potentes, por ejemplo, sin ir más lejos, en la novela de Golpes de Pérez Cervantes encontramos a Alfa, un policía que ha pasado un año en prisión, más de un año en prisión, por una serie de cosas, y ahí vemos un personaje con todos los claroscuros, con todos los matices, con personalidad, con biografía, con un mundo interior fantástico, ¿verdad? Pues eso es un personaje, a eso se le llama identikit y es una forma, por decirlo así, de vestirlos. Ella va vestida, ¿eh? Hoy va muy guapa, hoy va vestida y vamos a desnudarla porque ella es un personaje, es Martina. Ahora imaginaos que el escritor ya ha vestido todos sus personajes con una personalidad, con una breve biografía, ¿no? Les ha otorgado un mundo interno, los ha hecho de carne y hueso. ¿Tienen alma? Tienen alma, están hechos de carne y hueso todos los personajes, ya están vestidos. ¿Qué lo viste? Pues todo eso, viste un personaje. Y ahora, ¿cómo se caracterizan dentro de la historia? Porque esto es importante, ¿cómo los introduce el autor? Pues tiene dos formas de hacerlo. Mediante meterlo en escenas, con la técnica de mostrar cómo actúa el personaje, cómo se mueve, y hay otra manera, mediante la narración en diferido, es decir, el resumen, que es la técnica de contar. Hay cosas que no son necesarias mostrarlas, que si no contándolas pues es suficiente. Para eso tenemos las descripciones, es decir, si queremos decir que, ¿qué te digo yo? María es rubia, podemos solaparlo en una narración en diferido, en un resumen. Pero cuidado, el escritor siempre debe evitar dar la información de golpe, debe dosificar la información que da al lector. Y por supuesto, el lector tiene que percibir cómo evoluciona ese personaje durante la historia. Tiene que evolucionar el personaje. No puede ser un personaje estático, porque entonces enseguida notaremos, el lector, ¿qué notaremos? Que es de plástico. Es de plástico. Y es cuando la historia no entra, no vibra dentro del lector. Y tiene que vibrar, tiene que vibrar. Los personajes tienen que vibrar, tienen que vestirse de carne y hueso. ¿Cuántos tipos de personajes hay en una obra? A excepción de la novela coral, en que todos los personajes son principales, o importantes por decirlo así, hay tres tipos de personajes: los principales, protagonistas, los secundarios y los figurantes.
¿De qué va a depender que sea una cosa u otra? De la profundidad con la que esté desarrollado el personaje. Es decir, si está más profundizado será un personaje principal, y si es plano, pues será un secundario o un figurante. Oh, ¿no te hace el culo, Mary? Bueno, que Mary eres tú. Ya te pondremos nombre a ti. ¿Qué ejemplo tenemos de esto? Pues en Orgullo y Prejuicio, la novela de Jane Austen, ahí encontramos que Elizabeth, de las 5 hermanas Bennet, Elizabeth es el personaje principal. Es cierto que tenemos a Jane, la hermana mayor, en que tiene un papel protagonista en una historia, pero se complementa a Elizabeth, que en realidad es el personaje principal. Luego tenemos las demás hermanas, Lydia, Mary, Kitty, que pasan a ser personajes de segundo plano. Y tenemos figurantes también en esa obra. Y diréis, ¿qué figurantes? Pues bueno, sabéis que la novela empieza con un baile y allí hay un montón de personas que lo que hacen es crear atmósfera. Imaginaos que, por ejemplo, en una historia que os digo yo, el cartero no es importante, simplemente va y se monta una escena en que va la protagonista por la calle y ve al cartero que echa una carta. Ese cartero que echa una carta, que no tiene voz ni voto, que pasaba por allí, apenas tiene una descripción física, ¿quién es? No evoluciona, un figurante. Por eso es importante tenerlo en cuenta en las obras esto. Y los autores no deberían desarrollar demasiado los personajes secundarios para que no se coman al principal. Como el tema del identikit es muy largo y muy profundo y queremos abarcarlo bien, lo que vamos a hacer son 3 vídeos explicativos sobre esta técnica narrativa. Este es el primero, y en cada vídeo también nos vamos a recomendar una novela con el tipo de personaje que se crea. En este vídeo queremos recomendaros Golpes de Pérez Cervantes, una novela negra que habla de Alfa, un gran protagonista que Pérez supo hacer súper bien. Yo digo siempre que es el Frankenstein de ese personaje, el Frankenstein, porque vamos, Alfa fue maravilloso, un personaje que entra dentro con sus claroscuros, con sus matices, con su psique, lo tiene todo, es un gran ejemplo. De hecho la premiamos en los segundos premios Brit como mejor novela española. Alfa, gran personaje, novela Golpes de Pérez Cervantes, recomendación. Aquí lo tenemos, Alfa, con la V de Victoria, bravo. Y una cosita más, hoy es miércoles y mañana es jueves, 5 de marzo. Y mañana jueves, cumpleaños nuestra gran amiga, aunque es más amiga de Martina, pero las amigas de Martina son mis amigas. Mañana cumpleaños Paula de Gijón, la tuitera Paula de Gijón, con la que tenemos un estrecho contacto y es del grupo de lectura. Y bueno, felicidades, Paula. Y bueno, sabes que en casa de las Brit eres muy querida, muy apreciada. Yo no tengo tanto contacto contigo porque eres más amiga de Martina, pero bueno, gracias por estos años de amistad. Y ya está, hasta el próximo vídeo.